Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de contabilidad y finanzas. Les habla Johan Zuluaga, consultor financiero y contable. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante asociado a los riesgos financieros y su cobertura. Muy bien, así que bienvenidos. Antes de iniciar, sería bueno analizar lo siguiente. Cuando nos enfrentamos a un riesgo, hay cuatro acciones que se pueden tener en cuenta a la hora de abordarlo. Por un lado, se puede asegurar. Por el otro lado se puede adquirir una cobertura, por un lado mitigar y por el otro lado asumir, es decir, afrontarlo como venga. Digámoslo así que para analizar los riesgos financieros uno necesita analizar ciertos conceptos claves. Empecemos con estos dos. La inversión. Sabemos que inversión es el proceso mediante el cual se sacrifica flujos de efectivo actuales por flujos de efectivo futuros, es decir, se adquiere el control de unos flujos de efectivo que se van a dar un determinado tiempo adelante. Mientras que riesgo es la probabilidad de perder dinero o más específicamente esa probabilidad de que los flujos de efectivo sean menor a los esperados. Muy bien, sería bueno también redactar o comunicar cierta diferencia entre una cosa y la otra, lo que es un seguro y lo que es una cobertura. Cuando hablamos de un seguro, estamos hablando de un contrato mediante el cual el asegurador se compromete a suplir cierto capital o cierta renta por un acontecimiento determinado, mientras que la cobertura básicamente se asocia más a un concepto financiero en donde se cubre un riesgo específico que tiene un impacto sobre el estado de resultados o sobre el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, por lo tanto, un contrato de seguro es diferente a un instrumento de cobertura, que ya vamos a ver qué es. Un instrumento de cobertura, como su nombre indica, es un producto financiero. ¿Qué hace este producto? Básicamente lo que me hace es compensar las pérdidas de una posición opuesta. Es decir, que si yo tengo una posición en un determinado activo larga, el instrumento para el cual me cubro debe ser una posición corta, que me corte la pérdida en caso de que tenga un movimiento adverso al valor del activo o un movimiento adverso al valor de la inversión. Una cobertura puede ser eficaz o ineficaz. Cuando hablamos de una cobertura eficaz, estamos hablando de una cobertura en donde el riesgo se produjo y por lo tanto el impacto en el PIG es superior a cero, es decir, es cero o da una ganancia, no puede ser negativo. Porque si por la posición neta de una cobertura es ineficaz, es decir, el riesgo nunca se produjo, los costos de esa cobertura hacen que se deteriore mi PIG, lo que hace que sea una cobertura ineficaz, es decir, está por debajo de cero el patrón de rendimiento de ese instrumento. Y básicamente lo que hace un instrumento de cobertura es que me delimita las pérdidas que yo quiero evitar como empresa. Muy bien, una vez hecha esta introducción y mirar los riesgos financieros, es importante considerar las variables de una inversión. Por un lado tenemos los agentes, que está el comprador, quien es quien suscribe o adquiere el control de los flujos de efectivo, y el vendedor es quien lo cede como tal. Y tenemos unas fases, y cada una de estas fases tiene sus propios riesgos. Tenemos las fases de adquisición, la fase de explotación y la fase de extinción de la inversión. Vamos a ver cada una de ellas. Fase de adquisición. En la fase de adquisición, digámoslo así, es el proceso de identificar, negociar y liquidar una determinada inversión o un determinado activo. Y digámoslo así, esto tiene ciertos riesgos básicamente. Este riesgo de la contraparte es que no identificar el propietario de los flujos de caja. Básicamente, este riesgo de identificar es no poder identificar el activo como tal ni su propiedad. El riesgo de negociación es cuando hay probabilidad de que no se cierre el trato, y el riesgo de liquidez cuando, digámoslo así, no es posible determinar o no es posible tener los flujos de efectivo o la contraprestación correspondiente al proceso de la fase de adquisición, por lo que toca acudir a ciertos instrumentos como el confirming, el factoring, el documento de cobro, entre otros. Muy bien, en la fase de explotación tenemos lo que son tres riesgos, y básicamente en estos riesgos se concentra la mayoría de incertidumbre asociada a una inversión. Está el riesgo operacional dividido en externo e interno, está el riesgo reputacional asociado al cumplimiento normativo e imagen pública,
Y está el riesgo de mercado, digámoslo así, donde están tipos de interés, margen, divisas y concentración de mercado. Vamos a mirar más que todo estos. Riesgo operacional. El externo básicamente es donde está fuera de control y es un acontecimiento, digamos así, muy fortuito, como catástrofes naturales o industriales que pueden afectar el normal funcionamiento operacional de la inversión. Y el interno es cuando la coyuntura se produce al interior de la empresa. Puede ser técnico, es decir, asociada más que todo a las instalaciones y a la infraestructura como tal, maquinaria y condiciones del inmueble, y el laboral, donde se determina si está subutilizada o sobreutilizada la mano de obra. Más que todo ese es el riesgo operacional. El riesgo reputacional obviamente está por un lado asociado al incumplimiento normativo, ya sea la parte mercantil, la parte civil, la parte penal, la parte tributaria y la parte laboral. Mientras que la imagen pública puede ser los boicots, básicamente cuando los flujos de efectivo o las ciertas asociaciones, ciertas condiciones de proveedores hacen que mis márgenes bajen, o indemnizaciones cuando la empresa tiene que asumir ciertos costos legales debido a vicios de cumplimiento o a malos procesos que ha iniciado la empresa. Los riesgos de mercado, como vemos, son los más robustos que tiene este apartado. Está, por ejemplo, los tipos de interés que se asocia básicamente a una disminución de los flujos de caja, lo que hace que el costo fijo asociado al componente de intereses deteriore mis ganancias, lo que hace que el inversionista reciba menos. Más que todo ese es el problema de los tipos de interés. Hay muchos tipos de formas de cubrir este riesgo. Puede ser con un swap o una permuta financiera, donde intercambio tasas variables por tasas fijas o tasas fijas por tasas variables según las condiciones que yo vea en el mercado. También se puede utilizar opciones sobre tipos de interés o futuros de tipos de interés. Para más información pueden ir a consultar en este mismo canal los videos sobre derivados financieros. Está el riesgo de margen, es decir, ventas y costos, es decir, por un lado, que mis ventas disminuyan o que mis costos aumenten. Todas estas dos condiciones, tanto una separa la otra como juntas, hacen que mis flujos de efectivo bajen, por lo tanto, me deteriora también mis ganancias. Tenemos el riesgo de divisas, que puede ser asociado más que todo a las condiciones del país, tanto económicas, de riesgo país y de inseguridad. Cuando hablamos de económicas, lo más que todo es a las variables macroeconómicas, más que todo intereses de la deuda y la calidad de la misma, la inflación y el riesgo de quiebra de un país. El riesgo país ya es más asociado más que todo al riesgo político, es decir, qué tan limpias están las instituciones de la administración pública y las catástrofes naturales, qué tan expuesto está el país a las catástrofes, por un lado naturales y por el otro lado industriales, qué tan seguro es su aparato industrial como tal. Y obviamente el tipo de inseguridad, por un lado la ciudadana, asociada más que todo a la delincuencia, la alimentaria, si el país, digamos así, tiene condiciones de pobreza extrema, en donde el hambre es una condición crónica, y sanitaria, obviamente, si el país está expuesto a ciertas condiciones de salubridad que hacen inviable pues, hacer una determinada inversión en dicho país. Y obviamente otro riesgo de mercado es la concentración, asociada básicamente a que en ese país o en esa jurisdicción o en esa inversión que se vaya a hacer hay una limitación a la libre competencia, lo que hace obviamente que entrar al mercado sea muy difícil debido a que la balanza no está bien inclinada. Las reglas del juego no son las mismas para todos los agentes. Y por último, podemos mirar los riesgos de la fase de extinción, es decir, la fase donde desaparece el control de la inversión. Por un lado, hay un riesgo de valor residual. Es muy importante considerar si la inversión que se hace va a tener un valor residual, es decir, si se va a recuperar algo al final o por el contrario hay que invertir plata para deshacerse de la inversión. El caso muy común es el caso de las minas. Se explota durante determinado tiempo y después hay que reparar el daño medioambiental que se hizo al final de la vida útil de la mina. En ese caso habría un valor residual negativo. Y las responsabilidades legales. Estas responsabilidades son importantes mirarlas porque muchas no expiran al momento en que usted se deshace de la inversión. Hay que mirar muy bien que se deshagan todas las responsabilidades, tanto tributarias como laborales, a la hora de que se extinga una inversión. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Hasta pronto.